Problema de examen que siempre viene bien para aclarar muchas dudas. Es un problema de dinámica rotacional. Cuando nosotros vemos esto, que es un cuerpo rígido y una masa puntual, una poleita por aquí, dijimos, bueno, nos centramos. Problema de dinámica rotacional, de sólido rígido. ¿Vale? Entonces dice, el sistema de la figura está formado por una esfera de masa m y radio r, conectada por medio de una cuerda ideal, es decir, una cuerda que es inextensible y además tiene masa despreciable, que pasa por una polea ideal. Bueno, esto son buenas noticias. Esta es una polea ideal. Una polea ideal es una polea que también tiene masa despreciable y la cuerda no roza con la polea. No roza con la polea. Es decir, que la cuerda resbala por la polea y esta polea ni siquiera gira, porque al no haber rozamiento con la cuerda, la polea no gira tampoco. Bien, bárbaro, muy bien. Entonces dice, está conectada a un cuerpo de masa m, que este es un cuerpito puntual. Sabiendo que la esfera sube por el plano inclinado, rodando, el centro de masa de la esfera sube y mientras la esfera va girando, pero no hay deslizamiento. No hay deslizamiento, tendremos que centrarnos en este punto de contacto entre la esfera y el plano inclinado. Bueno, y ahora hacen una serie de preguntas que no los voy a aburrir leyéndolas, sino que las vamos a ir contestando. Primera pregunta. Realice el diagrama de cuerpo libre de la esfera y del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Porque aquí hay tres cuerpos. O sea, diagrama de cuerpo libre de la esfera, y supongo yo que será este. O sea que a la polea no la vamos a tener en cuenta. Parecería ser que no me piden nada sobre la polea, sin embargo, también me gustaría analizar lo que le pasa a la polea. Bien, otra cosa, no voy en un plan crítica, sino en un plan de pragmatismo. Está de moda pedir esto, que se realice el diagrama de cuerpo libre. Pero vamos a ver, ¿por qué quiero hacer el diagrama de cuerpo libre apartando el cuerpo de donde se encuentran realmente? Para hacer el diagrama de fuerzas, si es mucho más fácil darse cuenta de los vínculos que tiene cada cuerpo con los otros objetos del sistema en el propio dibujo que nos provee el problema. Pero bueno, vamos a contestar la pregunta, por lo tanto, aislaremos este cuerpo, aislaremos este y haremos el diagrama de cuerpo libre como nos piden. Comencemos dibujando las fuerzas que actúan sobre el bloquecito M. Por un lado, tenemos la fuerza de atracción gravitatoria o peso, que es la fuerza que ejerce ¿quién? La Tierra sobre el objeto. Por otro lado, hay una cuerda, y esta cuerda ejercerá una fuerza hacia arriba que vamos a llamarle tensión. Por ahora le llamamos tensión y no distinguimos entre T1 ni T2. Simplemente por ahora le vamos a llamar tensión. Y no existen más fuerzas sobre ese cuerpo. Ahora dibujemos las fuerzas sobre el cuerpo rígido. Por un lado, vamos a tener la fuerza de atracción gravitatoria o peso aplicada en el centro de masa. Por otro lado, tendremos la tensión de la cuerda, que como dije antes, por ahora vamos a llamarle simplemente T. Y también tenemos la fuerza ejercida por el plano para impedir que el bloque venga hacia abajo, que será una fuerza que tendrá las siguientes características. Primero, para verlo bien, vamos a descomponer el peso en una componente a lo largo del plano y otra componente perpendicular al plano. Para eso vamos a tomarnos nuestros ejes cartesianos con el eje X coincidente con el plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano. Aquí tenemos los ejes elegidos, el eje X coincidente con el plano inclinado y el eje Y perpendicular. Vamos a suponer, tenemos libertad para hacerlo, que consideramos las X positivas en ese sentido y las Y positivas en ese sentido. Pero si queremos tomarlo al revés, también podemos hacerlo. Y el eje Z
perpendicular o normal a nuestra pantalla, lo tomaremos positivo con aquellos vectores que salgan de la pantalla apuntando hacia nosotros. Por eso he dibujado el eje Z con un círculo y un puntito, que es el símbolo que utilizamos para vector saliente. Para dibujar las componentes del peso, nosotros tenemos que trazar direcciones paralelas al eje Y y al eje X, y luego desde la punta del peso, de la esfera, trazamos estas perpendiculares a cada una de las direcciones, quedándonos un paralelogramo que en estos casos siempre va a ser un rectángulo. Y ahora, para dibujar las componentes del peso de la esfera, simplemente hago este trazado y voy a hacer este otro trazado. Perfecto. Vamos a llamarle a esas componentes P sub X y P sub Y. Simplemente las vamos a llamar así. Son las componentes del peso de la esfera, según la dirección del eje X a lo largo del plano y según una componente perpendicular al plano. Entonces se preguntarán, ¿pero por qué has dibujado las componentes? Porque ahora puedo dibujar con precisión la fuerza normal que ejerce el plano inclinado sobre el cilindro, teniendo en cuenta que esa fuerza será justamente perpendicular a las superficies de contacto, entonces será una fuerza que tendrá dirección radial, y además teniendo en cuenta que la esfera no se mueve en esta dirección, el módulo de la normal será igual al módulo de la componente P sub I del peso. Por eso tengo prioridad en encontrar las componentes del peso. La normal está aplicada ahí en ese punto, donde la esfera está en contacto con el plano inclinado, y le vamos a llamar simplemente fuerza normal. Tenemos que tener mucho cuidado con decir que el módulo de la normal es igual al módulo de la componente P sub I del peso. ¿Por qué? Porque esta fuerza tiene también una componente en dirección perpendicular al plano, es decir, en dirección del eje Y. Entonces, si la esfera no se va a mover en dirección perpendicular al plano, o sea, en la dirección del eje Y, lo que tiene que ocurrir es que el módulo de F sub I más el módulo de la normal tendrá que ser igual al módulo de P sub I. Vamos a escribirlo. Módulo de F sub I más módulo de la normal es igual al módulo de P sub I. Por lo tanto, si quisiéramos calcular la normal, tendríamos que hacer el módulo de PI menos el módulo de la fuerza F sub I. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cositas. Bien, pero tenemos la fuerza de rozamiento. Bueno, ahora viene la cuestión de la fuerza de rozamiento. Muchas veces yo he oído que los profesores dicen que dibujemos la fuerza de rozamiento entre la esfera y el plano inclinado, aplicada por supuesto en el sólido rígido, en este punto que voy a dibujar ahora aquí en amarillito, este puntito que es el que está donde está aplicada la normal y que es el punto que está en contacto con el plano inclinado, ¿no? Entonces he oído que nos dicen, bueno, la fuerza de rozamiento no importa, dibújala para allá o para el otro lado, no importa. Y luego ya al resolver los problemas, si tienes un valor negativo, tienes que aclarar que en realidad la fuerza de rozamiento era al revés de como tú la has considerado. Pues no hace falta eso. La fuerza de rozamiento ya sabemos para dónde apunta, ya sabemos. Si a mí me están diciendo que este cilindro asciende, es decir, que su centro de masa acelera o se mueve hacia arriba, ¿no? Porque a lo mejor se mueve con velocidad constante, pero bueno, el centro de masa asciende. Entonces, esto va rodando de esta forma. Y me dicen que rueda sin deslizar. Esa frase, rueda sin deslizar, quiere decir que este punto, que está en contacto con el plano inclinado, en este momento, cuando pasa por ahí,
está momentáneamente en reposo. ¿Vale? Entonces, este punto, si la esfera está girando de esta forma, este punto va a ir aquí, digamos, en este instante hacia la izquierda. ¿Y cómo logro yo frenarlo para que no deslice hacia la izquierda? Muy sencillo. Le aplico una fuerza de rozamiento en este sentido y no tengo ninguna duda de hacia dónde apunta la fuerza de rozamiento. No tengo por qué hacer dibujos que a lo mejor la fuerza de rozamiento está mal. Siempre voy a saber para dónde apunta el rozamiento y es súper fácil determinarlo. La idea central de esto es pensar que este punto tengo que dejarlo en reposo para que el cilindro pueda rodar en torno a este punto sin deslizar. Así de fácil. Esa es la condición de rodadura. Junto con la otra, que es que la aceleración del centro de masa se puede escribir como la aceleración angular multiplicada por el radio del rígido. Bien, ya que estamos aquí, otra cosita que vamos a hacer es descomponer esta fuerza en las direcciones de los ejes cartesianos que nos hemos tomado. Y ahí tenemos las componentes que le he llamado f sub i y f sub x. Este angulito es θ sub 2 y nos dan este ángulo θ 1 que es muy importante porque vamos a tener que ubicarlo aquí. Vamos a ver, aquí tenemos un triangulito, rectángulo, porque en esta esquina de aquí arriba tiene un ángulo recto. Entonces veamos, este lado del triángulo es perpendicular a este lado del plano inclinado del ángulo θ 1. Y el peso tiene una dirección perpendicular al otro lado del ángulo θ 1. Por tanto, este ángulo, no tengo duda ninguna, es θ 1. Criterio de igualdad de ángulos. Cuando dos ángulos tienen sus lados respectivamente perpendiculares, esos ángulos son iguales. Y luego tengo otro tema también, y es que tengo dos direcciones paralelas cortadas por una recta. Por lo tanto, este angulito también es θ 1 por el criterio de alternos internos entre dos paralelas. Entonces, conociendo los ángulos, será fácil poder calcular las componentes. Y ya tenemos hecho el diagrama de cuerpo libre, que es lo que se nos pide en la pregunta A. Les dije que a esta tensión le iba a llamar T y a esta también. En este dibujo vamos a dibujar esas tensiones. Una sería aquí, ¿verdad? Y la otra sería aquí, ¿vale? Y vamos a poner, como les hemos llamado, simplemente T. La tensión es una fuerza hecha por la cuerda. ¿Quién hace esta fuerza-tensión sobre el bloque? La hace la cuerda, este tramo de cuerda. Y esta tensión la hace sobre la esfera este tramo de cuerda. Ahora bien, las cuerdas también están interactuando con la polea, en cada punto de contacto con la polea. Por lo tanto, aquí tendremos una tensión, esta tensión, y aquí tendremos otra tensión. No son iguales. ¿Por qué? Porque apuntan en dirección y sentidos diferentes, no son iguales. Esta le llamo T y a esta T. Entonces me dicen, pero si no son iguales, ¿por qué no distinguimos entre T1 y T2? Bueno, vamos a aclarar eso. El módulo de esta tensión y de esta es el mismo porque estamos hablando de la misma cuerda. Y el módulo de esta tensión y de esta tensión también son iguales porque estamos hablando de la misma cuerda. Pero no solo eso, sino porque esta cuerda es ideal, es una cuerda ideal que tiene masa despreciable. Ahora bien, ¿por qué estas tensiones tienen igual módulo y por qué no hace falta que yo ponga, por ejemplo, T1 a estas dos y T2 a estas dos? Porque si me dicen que la polea es una polea ideal, eso tiene como consecuencia que la cuerda no roza contra la polea y por lo tanto estas dos tensiones tienen igual módulo. Entonces, cuando tengo una polea ideal, simplemente le voy a llamar T a la tensión en cualquier punto. No hace falta distinguir entre T1 y T2. Si fuera una polea real que esté rotando,
esta tensión tendrá que ser mayor que esta para provocar el momento de rotación en este sentido. Por lo tanto, tendríamos que hablar de, por ejemplo, T1 a estas dos y T2 a estas dos, o al revés, yo que sé, T1 a estas dos y T2 a estas dos. Es muy importante aclarar eso. Bien, entonces ahora nos dice en la parte B, seleccione un sistema de referencia OXY, un sistema de referencia inercial, que es el que yo ya me he elegido aquí, y determine el momento de todas las fuerzas que actúan sobre la esfera respecto de su centro de masas. Realice los cálculos detalladamente y en forma vectorial. Muy bien, vamos a ser obedientes. Bien, ahora vamos a la parte B, como dijimos, para calcular los momentos. Primero, recordemos que el momento es un vector. El momento de una fuerza respecto a un punto, que en este caso ese punto será el centro de masa, es un vector que se calcula de la siguiente forma. Es el producto vectorial de R por la fuerza que estemos considerando. Recordando que R es un vector que irá desde el centro de masa hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces tenemos que ver qué fuerzas tienen la posibilidad de generar momento respecto al centro de masa. Por ejemplo, la tensión. ¿Tiene posibilidad? Claro que sí, porque aquí existe un vector R que puedo trazar desde el centro de masa hasta el punto donde está aplicada la tensión. Ahí he dibujado ese vector R, este vector lo he dibujado aquí, que coincide con el radio de la esfera. Por eso simplemente le voy a poner R, R mayúscula, que es el radio de la esfera. Perfecto. Mientras tengamos R y tensión y no estén en la misma dirección estos dos vectores, la fuerza generará momento respecto al centro de masa. ¿Qué pasa con el peso? El peso está aplicado en el centro de masa. No podemos trazar ningún R porque el centro de masa es coincidente con el punto de aplicación de la fuerza peso. Por lo tanto, la fuerza peso no realizará ningún momento respecto al centro de masa. ¿Y qué pasa con el rozamiento? Sí, el rozamiento sí, porque puedo trazar un vector R desde el centro de masa hasta donde esté aplicado el rozamiento y justamente también le voy a poner R. Y ahora nos queda ver si esta fuerza tiene momento respecto al centro de masa. Pues claro que lo tiene, porque puedo trazar este vector R, que nuevamente, una vez más, coincide con el radio de la esfera. Y ahora, para calcular cada uno de estos momentos, aplicaremos la expresión que estamos viendo ahí arriba. También he dibujado los vectores Y, que representa el eje X, el vector J, que representa el eje Y, y el vector K, que representa el eje Z, que es saliente. Sí, pero yo lo voy a dibujar, ese versor, lo voy a dibujar en el plano de la pantalla, porque aquí hay una regla muy importante, muy sencilla, que nos va a servir para resolver los productos vectoriales. Si a nosotros nos queda Y producto vectorial J, eso nos va a dar el otro vector que será K. J por K nos dará I. Es decir, que siempre que nos movemos en sentido antihorario, el producto de dos vectores me va a dar el otro vector. Y si nos movemos en sentido horario, por ejemplo, si tengo que hacer J por I, ¿qué me va a dar? ¿K? No, J por I me da menos K. I por K, que me da menos J. Entonces es una regla súper sencilla y me evito aplicar los determinantes donde no es difícil para nada, pero puedo equivocarme en algún signo y adiós con el problema. Ya lo vamos a tener mal. Bien, entonces vamos a comenzar con el momento de la fuerza tensión respecto al centro de masa. Entonces, tenemos que hacer el vector R, que será este vector, que como apunta hacia las I positivas, vamos a escribir ese vector de esta forma: su módulo multiplicado por J, que es el versor que identifica el eje Y. Todo esto producto vectorial la fuerza, que es la tensión, que apunta hacia las X positivas, que están caracterizadas por el versor o vector unitario Y. Por lo tanto, voy a poner
T, I, de forma tal que el momento de la tensión respecto al centro de masa me va a quedar, hago R por T, es decir, multiplico los dos módulos y si hubiera algún signo de menos por aquí, hago la regla de signos, más por más por menos, menos, y lo pongo aquí delante. Y luego me queda J multiplicándose vectorialmente con I. Y aquí es donde tenemos que aplicar la regla de la cual les he hablado recién. Si hago J por I, me estoy moviendo ¿en qué sentido? Sentido horario. Así que J por I, esto me va a dar menos K. En definitiva, el momento de la tensión respecto al centro de masa me va a quedar menos R por T y le ponemos ahí el versor K. Y ya lo tenemos listo. Notemos que este vector momento, como está en menos K, será un vector que lo podremos dibujar de esta forma. Un círculo con una cruz porque será un vector entrante. Momento de la tensión respecto al centro de masa. Ahora vamos a calcular el momento de la fuerza de fricción o de rozamiento. Momento de la fuerza de rozamiento respecto al centro de masa será R, pero R ahora apunta hacia las I negativas. Entonces pondremos menos RJ, producto vectorial, la fuerza de rozamiento, que como vemos apunta hacia las X positiva, entonces pondré FI. Esto nos dará menos R por F y nos queda J producto vectorial I igual que antes. Y esto nos da menos K. Entonces, menos por menos me da más y el momento de la fuerza de rozamiento respecto al centro de masa será R por F según K. Como será un vector positivo en K, apunta hacia la Z positiva, o sea, es saliente. Este vector apunta hacia nosotros. Por lo tanto, lo dibujamos con un círculo y un punto, como si de una punta de flecha que sale de la pantalla viniera hacia nosotros. Y le ponemos momento de la fuerza de rozamiento respecto al centro de masa. Y ahora nos quedará calcular el momento de esta fuerza. Para calcular el momento de la fuerza respecto al centro de masa tenemos que R apunta hacia las X negativas, por lo tanto vamos a ponerle como menos RI, producto vectorial, la fuerza. Pero esta fuerza la puedo expresar a través de sus componentes Fx y Fi, o sea, F es la suma de Fx más Fi. Por lo tanto, aquí voy a poner esa suma. Esta componente Fx apunta hacia las X negativas. Y como es el cateto adyacente al ángulo de θ2, puedo escribirla como la hipotenusa, que es F, por el coseno de θ2. Así que entonces pondré menos F por coseno de θ2 y más esta otra componente, que veamos lo siguiente. θ2 también es este angulito que tenemos ahí arriba. ¿Por qué? Por lo que dije antes, tenemos dos paralelas atravesadas por una recta. Estos ángulos son iguales por alternos internos entre paralelas. Fi es el cateto opuesto. Entonces, si aplico seno en este triángulo rectángulo, seno de θ2 será Fi sobre la hipotenusa, que es F. De manera que Fi, que apunta hacia las I positivas, lo voy a escribir como F por seno del ángulo, F por seno de θ2, J. Y ahora es muy simple. Para resolver este producto vectorial simplemente aplico la conocida propiedad distributiva. Entonces comencemos. Menos por menos más R por F por coseno de θ2. R por F por coseno de θ2. ¿Y qué nos queda multiplicándose vectorialmente? Nos queda el versor I, producto vectorial, el versor I. Bien, sigamos. Ahora, menos R por I por más F seno de θ2. Menos por más es menos. R por F por seno
de θ 2 y se quedará multiplicando I con J. Perfecto. Ahora bien, veamos lo siguiente. I por I. Si yo quisiera calcular este producto vectorial I por I, yo sé que el módulo de cada uno de estos versores es 1, ¿no? Y que el ángulo que forman entre ellos es 0, porque estamos hablando del mismo versor, el mismo vector. Por lo tanto, si quiero hallar el módulo, a ver cuánto me da este producto vectorial, tendría que hacer el módulo de I por el módulo de I por el seno del ángulo que es 0 grado. I vale 1. Sería 1 por seno de 0 grado, que es igual a 0. Por lo tanto, tengamos en cuenta que cuando nos aparezca esto, un versor por sí mismo vectorialmente, producto vectorial, eso nos va a dar 0. De manera que también si tenemos J por J nos da 0, y si tenemos K por K también nos dará 0. Y aquí nos queda I por J. Vamos a ver, I por J. Me muevo en sentido contrario a las agujas del reloj. I por J me dará K. Es muy sencillo acordarse de esta regla de oro que nos facilita la resolución de los productos vectoriales. Así que en definitiva el momento de la fuerza con respecto al centro de masa simplemente nos dará menos R por F por seno de θ sub 2 en K. Como aparece ese signo de menos, este vector será entrante y le ponemos así, momento de F respecto al centro de masa. Solamente nos pide que determinemos el momento de todas las fuerzas. Entonces, claro, esto es bastante confuso. Si me hubiesen pedido determine el momento de cada una de las fuerzas, entonces yo esto lo dejo así, ¿vale? Pero esta palabra determine el momento de todas las fuerzas me genera la duda de que a lo mejor también me están pidiendo el momento neto o momento total sobre la esfera. Entonces, por si acaso, lo vamos a calcular. Y para calcular el momento neto, es decir, la sumatoria de todos los momentos de las fuerzas respecto al centro de masa, lo único que hay que hacer es sumar los momentos individuales. Si lo hacemos, llegamos a este resultado. Así que ahora podemos seguir con las otras preguntas. Parte C. Determine la aceleración angular de la esfera y la fuerza de rozamiento que ejerce la superficie de apoyo sobre ella. Entonces, justamente vamos a necesitar la sumatoria de todos los momentos. Para poder responder, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton para las rotaciones, que establece que la sumatoria de todos los momentos respecto al centro de masa la puedo escribir como la aceleración angular alfa del sólido rígido multiplicado por su momento de inercia con respecto al centro de masa. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. La sumatoria de los momentos la tengo aquí. Entonces, ¿cómo podríamos expresar esta aceleración angular alfa? Vamos a ponerla aquí, aceleración angular alfa. Nosotros sabemos que la esfera está girando, está rotando en sentido horario, mirándola desde aquí, de arriba de la pantalla, ¿verdad? Entonces, hay una regla muy sencilla de la mano derecha que establece lo siguiente. Como está girando en este sentido y está acelerando, el centro de masa está acelerando hacia arriba, por lo tanto, la regla de la mano derecha que establece que con el pulgar extendido y con los dedos perpendicularmente al pulgar, indicando el sentido de rotación, en este caso nos queda el pulgar apuntando hacia adentro, entonces la aceleración angular apuntará hacia adentro de la pantalla. Esto quiere decir hacia las z negativas. Entonces podré escribir que alfa es menos alfa
en K. Y ahora vamos a hacer esa sustitución aquí arriba y nos queda menos alfa en K multiplicado por el centro de masa. El momento de inercia de la esfera respecto al centro de masa es 2/5 de mr cuadrado. Eso nos lo dan en la letra del problema. Entonces tenemos la igualdad de estos dos vectores, que los dos están en K. Por lo tanto, respecto a los módulos, yo puedo escribir que esta suma de módulos escalar me va a quedar igual a esto. O sea que ya suprimo los vectores unitarios o versores. Una vez que llegamos a esto, lo que podríamos hacer es multiplicar por menos 1 ambos miembros de la igualdad. Entonces aquí me quedará un más, aquí me quedará un más, aquí un más, pero cuidado, que aquí me quedará un signo de menos. Lo voy a hacer así porque no lo puedo borrar. Bien, entonces ya tenemos esa ecuación. Observemos lo siguiente, R aparece en todos los términos. Por lo tanto, dividiendo ambos miembros de la igualdad entre R, se nos simplifica y nos quedará. Con lo cual, ahora sí nos guardamos esta ecuación. Queremos hallar alfa, pero no tenemos ni la fuerza de rozamiento ni tenemos la tensión. Así que tendremos que seguir analizando el problema. Como necesitamos más ecuaciones, lo otro que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton al centro de masa de la esfera. Y para eso tenemos que considerar la sumatoria de todas las fuerzas que están aplicadas sobre el rígido, inclusive la tensión, la fuerza de rozamiento y F, que no están aplicadas en el centro de masa. Esto lo hacemos así, ponemos sumatoria de fuerzas aplicadas al centro de masa será igual a la masa de la esfera por la aceleración del centro de masa de la esfera. Bien, la sumatoria de fuerzas serán la tensión, que la escribiré como T por I, más la fuerza de rozamiento, que la escribo como F por I, y luego tenemos esta componente de la fuerza F, que la pondremos como menos F por coseno de tita 2 por I, y también tenemos que sumar esta componente, que es más F por seno de tita 2 por J, y seguimos sumando, más la normal, que será más NJ, y ahora tenemos las componentes del peso, que serán menos PX, que es M por G, por seno de tita 1, eso es esta componente, y la componente PI, que será menos M por G por coseno de tita 1. Esto era en I porque era PX y esto es en J. Y todo esto será igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Teniendo en cuenta que la esfera no se mueve en esta dirección, la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y nos dará 0. Por lo tanto, podemos simplificar esa suma que sabemos que nos da 0 y todo lo que esté en J lo eliminamos. Entonces nos quedará, agrupando todos los términos que están afectados por el versor I, que son T, F, menos F coseno de tita 2 y menos mg por seno de tita 1. Eso es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, pero la aceleración del centro de masa, si el cilindro asciende, la voy a dibujar, esa será la aceleración del centro de masa, que yo la puedo escribir como aceleración del centro de masa, su módulo, multiplicada por el versor I. Y de aquí saco la siguiente ecuación.
Esta ecuación escalar es la que tenemos y que vamos a unirla a esta y seguiremos analizando. Todavía no estamos en condiciones de calcular la aceleración angular, porque no tenemos ni la fuerza de rozamiento ni la tensión. Y aquí encima agregamos otra incógnita que es la aceleración del centro de masa. Entonces ahora tendremos que analizar el bloque. El bloquecito tendrá una aceleración vertical y hacia abajo que le llamaremos A. Y por tanto, aplicando la segunda ley de Newton al bloque y teniendo en cuenta que tengo que tomar un par de ejes cartesianos, me los voy a tomar así, el eje X horizontal y el eje Y vertical. Los ejes me los tomo independientemente, no tengo por qué tomar la misma orientación espacial de los ejes que tomé para el cilindro. Para cada bloque lo tomo como yo quiera. En este caso lo he tomado así. Bien, entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, nos quedará sumatoria de fuerzas sobre el bloquecito será igual a la masa del bloque por la aceleración del bloquecito que le hemos llamado A. Sumatoria de fuerza. T apunta hacia las I positivas, será una TJ. El peso apunta hacia abajo y será un menos M por G por J. Y la aceleración apunta hacia abajo. O sea que entonces vamos a hacer lo siguiente. Ponemos un menos delante, M, y por A y J. El menos sabemos que proviene de la aceleración que apunta hacia las I negativas. Bueno, si ahora multiplicamos por menos 1 ambos miembros de la igualdad, aquí me queda un más, aquí un más, aquí un menos. Y entonces, pasando directamente a la forma escalar, nos quedará M por G menos T igual a M por A, con lo cual tenemos otra ecuación más. Tenemos tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Alfa, 1, fuerza de rozamiento 2, tensión 3, aceleración del centro de masa 4, aceleración del bloque 5. Con 3 ecuaciones y 5 incógnitas, esto no lo podemos resolver. Necesitamos otras relaciones. Una de ellas es la condición de rodadura, que en las listas de este canal ustedes tienen que buscar problemas de dinámica rotacional o cómo resolver problemas de dinámica rotacional, y ahí está explicada la condición de rodadura que establece que el módulo de la aceleración del centro de masa lo puedo escribir como el módulo de alfa por el radio, en este caso de la esfera. Ahora observemos lo siguiente en este dibujo. La cuerda es una cuerda inextensible de masa despreciable y tampoco hay rozamiento aquí con la polea, ¿no? Entonces, todos los puntos de la cuerda tendrán la misma aceleración, que será la del bloquecito. Vamos a dibujar la aceleración del bloque, que es esta, y esa aceleración será la misma para cualquier punto de la cuerda, incluso la aceleración de este punto de la periferia de la esfera. Entonces aquí encontramos algo muy interesante. Podemos vincular la aceleración del centro de masa con la aceleración del bloque. ¿Pero cómo? De la siguiente forma. Veamos lo siguiente. Voy a trazar este radio, que justamente es el radio R de la esfera, y nosotros teníamos escrito por ahí que la condición de rodadura exige que la aceleración del centro de masa sea alfa por R. Entonces, este punto de aquí abajo, este puntito tiene una aceleración que es 0, porque momentáneamente está en reposo. El centro de masa tiene esta aceleración, alfa por R. ¿Y este punto qué aceleración tendrá si tomamos esta referencia? Bueno, el radio, o sea, esta distancia, será 2R. Y la aceleración angular con la que giran todos los puntos de la esfera es la misma. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente, que la aceleración A de ese punto de la periferia
la podés escribir como alfa. Estoy hablando ya de los módulos, aunque bueno, vamos a ponerlo así. Alfa por 2R. Entonces, vemos que podemos establecer claramente una relación a través de la velocidad de la aceleración angular para la aceleración del centro de masa y la aceleración del bloquecito. La aceleración del centro de masa es alfa, que despejada aquí es a sobre 2R, multiplicada por R. Podemos simplificar R y la aceleración del centro de masa es la aceleración del bloque dividido entre 2. Vamos a escribirlo aquí. A dividido entre 2. Y por otro lado, alfa, en función de la aceleración del bloquecito, me quedará aceleración sobre 2R. Hay una cosa que quiero aclarar. Cuando pongo el vector y las dos barritas, estoy hablando del módulo de los vectores. Pero aquí también, por ejemplo, aquí no he puesto ni la flechita ni la barrita. Entonces, no se preocupen, es la misma notación. Cuando no pongo ni la flechita ni barritas, estoy hablando de los módulos de las fuerzas. Y aquí lo mismo, esto podría haberlo escrito de esta misma forma. Nuestro objetivo es calcular la aceleración angular alfa de la esfera. Sin embargo, mi recomendación es primero encontrar la aceleración del bloque y luego con estas relaciones rápidamente podemos hallar la aceleración angular alfa. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Por ejemplo, de esta ecuación despejaremos la tensión. Entonces, vamos a hacerlo en amarillo para no entreverarnos. Si despejamos la tensión nos queda m por g menos m por a. Todo esto es igual a la tensión. Bien, luego, en esta ecuación que tenemos aquí, vamos a poner un número, ecuación 1, vamos a hacerla aquí abajo, podemos despejar la fuerza de rozamiento. Entonces nos quedará fuerza de rozamiento, será igual a lo que tenemos del otro lado, que es m, pero en lugar de poner la aceleración del centro de masa, voy a poner A sobre 2, o sea, la aceleración del cuerpo, dividido entre 2. Y luego, la tensión va a pasar restando. Entonces me va a quedar menos mg, porque ya tengo despejada la tensión, más, cuidadito con los signos, m por a. Y tengo que transponer esto positivo y esto también. Entonces me va a quedar más f por coseno de tita sub 2 más m por g por seno de tita 1. Ahora nos venimos a la ecuación 2 y entonces vamos a sustituir. Tenemos que poner primero la tensión, que es m por g menos m por a, menos la fuerza de rozamiento. Entonces, cuidado con esto, que tenemos que cambiar todos los signos que tenemos aquí. Entonces nos va a quedar menos m por a sobre 2 más m por g menos m por a menos f por coseno de tita 2 menos m por g por seno de tita 1, y todo eso más f por seno de tita sub 2, y todo eso será igual a esta expresión que tenemos aquí. Entonces vamos a achicar esto porque si no, no vamos a poder continuar aquí. Entonces, mg más mg son 2m por g, menos m por a son menos 2m por a. Este término queda como está y los otros, todo esto queda como está. Todo esto tiene que ser igual a 2 quintos, vamos a poner aquí, 2 quintos por m por r y por alfa, Pero alfa es a sobre 2r. A dividido 2r. R entre r me da 1 y 2 entre 2
me da 1, así que podemos hacer esa simplificación y ahora esto nos va a quedar. Y ahora ya podemos despejar la aceleración de aquí. Despejando la aceleración del bloque nos queda este valor. Y si ahora deseo hallar la aceleración angular alfa, es dividir todo esto que es la aceleración entre 2r. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí un paréntesis, un 2r, y aquí borro a y pongo simplemente alfa, y ese será el valor de la aceleración angular que nosotros esperábamos. Y para calcular la fuerza de rozamiento ya teníamos una expresión, que es esta que aparece aquí. Entonces simplemente yo voy a dejar la aceleración porque si no el problema se hace absolutamente interminable y tedioso. Para calcular el trabajo de la fuerza F cuando el centro de masa se desplaza a una distancia L, como la fuerza siempre está aplicada en este punto, alineado con el centro de masa, quiere decir que este punto también se desplazará junto con la esfera este desplazamiento L. Entonces lo que hago es la fuerza la descompongo en esta componente perpendicular que no realiza trabajo porque forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, y esta componente fx que sí realiza trabajo porque forma un ángulo de 180 grados con el desplazamiento. Entonces el trabajo de la fuerza F me va a quedar como la componente en x, que es F por el coseno del ángulo θ sub 2, por el desplazamiento L por el coseno que forman ambos vectores, que es 180 grados, que es menos 1. Entonces me queda menos F por L por coseno de θ sub 2, y tenemos lista la parte D. Bien, ahora me pide la velocidad angular de la esfera cuando su centro de masa ha recorrido una distancia L. Por un lado, la aceleración angular vimos que la calcularíamos de esta forma. Luego, el centro de masa tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que está vinculado con las velocidades v al final de L y v sub 0 al iniciar L, ¿verdad? Pero v sub 0 vale 0 porque suponemos que el sistema arranca del reposo. Entonces puedo calcular esta velocidad, que sería igual a 2 por a por L raíz cuadrada, y esa será la velocidad que tendrá el centro de masa. Esta será la velocidad que tendrá el centro de masa. A su vez, la velocidad del centro de masa la puedo expresar como la velocidad angular del centro de masa respecto al punto que está momentáneamente en reposo con el plano, multiplicada por r. Y por lo tanto de aquí, la velocidad angular que me están pidiendo simplemente es la raíz de 2 por a por L entre r. Y hemos terminado el tedioso problema.